En la medicina actual, la medicina moderna, la medicina contemporánea, sin lugar a dudas es el resultado del conocimiento acumulado de las prácticas y explicaciones médicas anteriores, desde la época primitiva, como hemos visto en programas anteriores. Eso tenía que ver con cuidado de la salud, con la medicina como ciencia, tiene que ver con los avances en la salud, hoy con los avances en la seguridad social y los seguros sociales. Esto de los seguros sociales y la seguridad social son prácticas e instituciones que empiezan a desarrollarse desde el siglo XIX. En el último tercio del siglo XIX se empezó a desarrollar la seguridad social en Alemania, en la Prusia antigua, bajo el gobierno de Bismarck. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, con motivo de la firma del Tratado de Versalles, se acordó que los países firmantes del Tratado de Versalles, todos iban a impulsar seguros sociales y así lo hicieron. Nosotros en 1910, el Tratado de Versalles fue firmado en 1919, pero nosotros en 1917, justamente cuando se produce la constitución política de ese año bajo el gobierno de la dictadura de Federico Tinoco Granados, ahí en la Constitución del 17, en su artículo 10, incluimos un artículo muy importante que tenía que ver justamente con el desarrollo de los seguros. Por eso, en la historia del Seguro Social costarricense, tenemos que considerar el artículo 10 de la Constitución de 1917 como el antecedente constitucional y legal más importante que da orígenes a los seguros sociales. Ya como institución es bajo el gobierno del doctor Calderón Guardia en 1940 cuando se impulsan los seguros sociales, justamente desde el primer discurso oficial que hace el presidente Calderón Guardia al Congreso de la República en 1940 habla de los seguros sociales, los que se van a implementar rápidamente, así como de la apertura de la Universidad de Costa Rica, que se impulsa también bajo su gobierno. Esto hoy forma parte de esos conceptos de la gran reforma social que están asociados a dos elementos adicionales que son el capítulo de las garantías sociales y el Código de Trabajo, que se aprueban en 1943. Pero desde 1940 el doctor Calderón ya había manifestado justamente estos posturas o estas posiciones relacionadas con el impulso de la seguridad social y de la apertura de la Universidad de Costa Rica. Protección a la salud hemos tenido nosotros como prácticas de gobierno en alguna medida desde la época colonial, y hay algunas manifestaciones legales que nos indican que eso existió en algunos países o regiones. En esa época no habían países, regiones de la dominación colonial habían desarrollado hospitales para la atención de enfermos y de distintos males. Entre ellos, una de las preocupaciones importantes era el mal de Lázaro, como se le llamaba a la lepra. Y era una enfermedad que provocaba temores enormes. De nuestras primeras instituciones en medicina que se impulsan justamente es el hospital que tenía que ver con el tratamiento de la lepra, el leprosario, el hospital Lazareto, como también se le llamó. Incluso las personas que estaban enfermas de lepra se les consideraba casi endemoniadas y no se les permitía salir de los centros hospitalarios. Y aquellas personas que se salían o escapaban porque estaban recluidos ahí a la fuerza, se les podía capturar y hasta matar por haberse escapado de esos hospitales, porque no se conocía, como no se conoce hoy bien todavía, cómo se transmite la lepra. En aquella época pues a eso sumaba más ignorancia.
Hoy se sabe que la lepra es una enfermedad que no es contagiosa desde el punto de vista masivo, que se requiere una convivencia muy estrecha de muchos años, más de 20 o 30 años de convivencia, pero estrecha, casi íntima, con un leproso para poder adquirir el mal de la lepra. Y también en estudios costarricenses se ha asociado la lepra al consumo del armadillo. Entonces regiones como Guápiles y las zonas aquí de Puriscal y Villa Colón, donde en el pasado había una estadística muy alta de leprosos, se asociaba ya por estudios posteriores que también había un alto consumo de armadillo. Pero supone también el consumo de armadillo una práctica cotidiana, de estarlo comiendo muy regularmente. Yo he comido armadillo y no por eso tengo lepra, ni mucho menos, ¿verdad? Tampoco es que he comido mucho. En alguna ocasión, hace bastantes años, por una trabajadora que teníamos en la casa que era oriunda de la zona de Guápiles, nos traía de vez en cuando armadillo y yo lo consumía sabiendo que ese era una de las causas que se atribuían en posibilidad de generar lepra, pero también sabía que era de un consumo cotidiano de años, no porque uno lo consumiera una que otra vez por allí. La relación de estas personas que atendían aspectos de la salud y de la medicina en la época primitiva con las personas era una relación mágica. Al médico se le ve siempre como una persona mágica. Todavía hoy uno se acerca al médico con ese sentimiento de que posee un don de magia, un don de sabiduría sobrenatural, un don especial que le permite atender el mal que uno le va a enfrentar y de una u otra manera su sabiduría ya traducida hoy en conversación con uno y con recetas, pues se traduce en bienestar y en salud, ¿verdad? Entonces hay una relación mágica entre la persona y el médico, entre la persona y el médico antiguo, pero también llega a haber una relación de tipo familiar. No solo es el tratamiento del médico-paciente, sino que es del médico con la familia. Finalmente la familia toda, del enfermo, del paciente, deposita una enorme confianza en el médico y ese médico se convierte en un impacto que va más allá del paciente porque impacta a la familia, quien está toda atenta, depositando confianza en esa relación. Por eso también hoy se ha desarrollado como parte de la medicina moderna el llamado médico de familia. Y en Costa Rica, en el siglo XIX, se había establecido el médico de familia y el médico de pueblo. El médico de familia, justamente ese médico especialista, el médico que no, aún no siendo especialista como hoy lo conocemos, conocedor de una especialidad de la medicina, sino generalista, pero que atendía a una familia en particular que generalmente era de la clase alta. A eso se le llamaba médicos de familia o médico familiar. Y por otro lado, el Estado impulsa el médico de pueblo, que era ese médico que estaba metido en los pueblos, en las comunidades, para atender a las familias de los pueblos, a las personas de los pueblos. Y el médico familiar quedaba en el siglo XIX más en el orden de ese médico particular de algunas familias, generalmente de la clase alta. Un elemento que contribuyó a desarrollar la medicina, sin lugar a dudas, fue las guerras. Desde la época antigua hay que entender que en la relación hombre-naturaleza, los enfrentamientos de los hombres con los animales salvajes que producían heridas y hasta fracturas tenían que ser atendidos, obviamente, por esos personajes que dentro de esas comunidades atendían a estas particulares situaciones. Pero ya cuando empezaron a desarrollarse las comunidades indígenas y antiguas primitivas, y entre ellas practicaron las guerras, empezaron a desarrollarse también aquellos especialistas que les tocaba atender
justamente a los heridos, a los malheridos y a los que resultaban enfermos de alguna manera con las guerras. De manera que la medicina militar pasó a jugar un papel muy importante. Hoy sigue jugándolo desde el punto de vista de la traumatología, es decir, desde el punto de vista de fracturas, amputaciones, de la medicina fuerte de emergencia, porque un balazo, una esquirola de granada o de lo que sea, pues hay que atenderlo inmediatamente y requiere una cirugía muy fuerte de choque inmediata, no solo para atender las hemorragias, sino para atender las propias heridas o para tomar decisiones muy violentas en un momento determinado, como es la amputación de un órgano, una mano, un brazo, una pierna o lo que sea, en fin, o hasta las dos piernas a veces, como sucede en la medicina militar. Medicina militar y medicina de guerra entonces están vinculadas y contribuyen a desarrollar en mucho la medicina. Hoy de una manera perversa podemos ver también hasta los campos de concentración que usó Hitler para sus prácticas médicas, donde hacían investigaciones médicas con los detenidos y con los privados de libertad y con los que estaban sujetos a la muerte en los campos de concentración, que eran sujetos también de prácticas médicas horrorosas. Y eso se ha rescatado y se podría pensar que hay, digamos, conocimientos médicos surgidos de esas prácticas y de esas torturas. La tortura misma hoy en el mundo es el resultado de un conocimiento médico y del dolor que se le puede aplicar a una persona. Los Estados Unidos, en el gobierno del presidente Barack Obama, que además fue declarado Premio Nobel de la Paz de manera muy curiosa, se aprobó ahí un nuevo tratado de torturas que puede realizar el ejército norteamericano. Y en esas torturas el dolor físico, el dolor emocional, el temor emocional y el temor físico también puede ser llevado al punto de extremo muerte o hasta de muerte y de revivir a la persona antes de que la muerte sea de una manera definitiva. Entonces, desde la inmersión que meten a las personas en tanquecitos de agua a la cabeza para que procurarles la asfixia hasta que pierdan el conocimiento, los vuelven a revivir y los vuelven a meter, y en ese plan hasta que de una u otra manera les saquen algún grado de confesión. En la Edad Media usaban las torturas justamente como medio para provocar confesiones forzadas, donde la gente terminaba diciendo lo que el torturador quería para evitar más dolor, y aun cuando terminaban diciendo lo que el torturador quería, generalmente también los mataban porque confirmaban justamente las acusaciones que se les imputaban. Mucho de esto tuvo culpa la propia Iglesia Católica con los juicios de la llamada Inquisición o del Tribunal de la Inquisición, donde asociaban elementos de brujería y prácticas no religiosas o malprácticas religiosas condenadas por la Iglesia a personas que eran sometidas al Tribunal de la Inquisición. Nosotros tuvimos a finales del siglo XVIII a un procesado de la Inquisición en Costa Rica, el doctor Esteban Curtí. Allá por 1780 fue capturado aquí en Costa Rica. Aquí no había un tribunal de Inquisición, estaba en Guatemala, que era la Capitanía General del Reino de Guatemala. Entonces trasladaron al doctor Curtí a Guatemala para ser enjuiciado por el Tribunal de la Inquisición. De ahí lo pasaron al Tribunal de La Habana y en La Habana se perdió, allá en Cuba. Nosotros pertenecíamos como Capitanía al Virreinato de México, pero también la Capitanía de La Habana pertenecía al Virreinato de México. Y en Guatemala, insatisfechos con el juicio que le habían hecho a Curtí, lo trasladaron a La Habana como parte del proceso judicial y como parte del sometimiento al que él estaba obligado en ese momento, pero los datos que tenemos es que en La Habana probablemente se escapó y se perdió y no tenemos referencias de él. No sabemos si lo mataron o no lo mataron, si estuvo mucho tiempo preso y después lo liberaron. Esa parte finalmente se pierde. Durante la Guerra Nacional contra los filibusteros en 1856-57, uno de los grandes médicos que participó con Ejércita fue el doctor Karl Hoffmann, que estaba aquí en Costa Rica de origen alemán y que tuvo a cargo la organización
de los hospitales de campaña, así les llamamos, que eran las instalaciones sanitarias o médico-sanitarias que se desarrollaron durante la guerra para atender justamente a los heridos en trance de muerte, que iban a la muerte, ¿verdad? Y también para atender a los muertos, porque había que darles algún tratamiento antes de enterrarlos. Y además para precisar su defunción, porque la defunción desde el punto de vista científico la define el médico. El médico es cuando dice está muerto, ¿verdad? Todavía hoy se requiere el dictamen médico para señalar la calidad de muerta de una persona. Obviamente una persona puede dejar de respirar, deja sus signos vitales en la cama, pero hay que llamar al médico para que finalmente sea el médico el que nos diga que efectivamente está fallecido y además hace el certificado pertinente que así lo señala. Con el doctor Hoffman y los hospitales de campaña que nosotros desarrollamos en la guerra de 1856 y 1857, es interesante que tenemos imágenes grabados, especialmente, no son fotografías, son grabados de los hospitales de campaña, donde se ven varias camas y se ve la gente atendiendo enfermos o heridos. Tenemos también otro elemento muy importante asociado en ese periodo a la primera parte de la guerra, después de las batallas de Rivas de 1856, del 11 de Rivas, que es el desarrollo de la peste del cólera. El cólera ya se conocía en América y se conocía en el mundo, y era igualmente desastroso su impacto social. Cuando viene la peste del cólera, obviamente el ejército costarricense tiene que desplazarse en retaguardia, tiene que regresar a Costa Rica, porque la peste del cólera se ha desarrollado en Nicaragua, pero afecta al ejército costarricense y desgraciadamente o trágicamente para nosotros, nuestros soldados se trajeron la peste del cólera al territorio nacional y tuvo un impacto enorme porque el 10% de la población falleció como resultado de esa peste. Hoy se sabe más o menos cómo atender la peste del cólera de manera rápida y pronta para evitar desastres de esa naturaleza, entre otros son por aspectos de un buen régimen de salud de aguas, de agua bien tratada. Hoy tenemos el agua en Costa Rica, la cañería, se había empezado a establecer en 1865, de manera que fue posterior al desarrollo de la peste del cólera, cuando se desarrolló ya de manera más científica el tratamiento de las aguas en Costa Rica. En esa época pues habían pozos que generalmente estaban cerca de las casas, cerca de las letrinas mismas. Ya se venían tomando medidas sanitarias muy importantes en el siglo XIX de separar las aguas negras de las aguas potables, de separar los pozos, las letrinas de los pozos o el acercamiento de los pozos donde se extraía el agua para beber y para lavar y para las cosas domésticas. Se habían empezado a hacer en el siglo XIX por medidas así establecidas legales los caños y las aceras y los desagües de los pueblos, de manera que aunque se habían empezado a tomar medidas de esa naturaleza, no fue posible evitar el impacto de la peste del cólera. Después de 1865, cuando se desarrolla la cañería en Costa Rica, empezamos a mejorar nuestros sistemas de agua potable y hoy en todo el territorio nacional se puede tomar agua con la mayor tranquilidad y seguridad de cualquier parte del país, en cualquier establecimiento, en cualquier hotel, en cualquier pulpería, en cualquier casa, porque dichosamente hemos logrado atender en este campo como una cuestión vital el problema del tratamiento del agua, y ese es uno de los elementos que quizás ha contribuido, junto con el desarrollo de la salud pública y la seguridad social, a la expectativa de vida alta que tenemos los costarricenses, sin lugar a dudas. En otros países no se puede tomar agua de un tubo, y no hay que ir al África, ni al Medio Oriente, ni a los países árabes. Aquí cerca, en Venezuela, no se puede tomar agua de los tubos de las casas con tanta frecuencia ni con la confianza como lo hacemos aquí en Costa Rica.
Ni qué decir en Nicaragua, en algunas regiones también es igual. En este desarrollo de la medicina se fue avanzando también en las técnicas diagnósticas de poder determinar los males y terapéuticas de tratarlos y de tratar los diferentes padecimientos que iban mostrándose, y los médicos nuestros del pasado especialmente tuvieron que desarrollar una gran capacidad y una gran inteligencia para ir atendiendo este tipo de cosas. Mucha de su experiencia o mucha de su capacidad científica derivaba de esa capacidad diagnóstica que tenían de poder ver los síntomas, de analizar los síntomas, y en ese sentido, por la vía de los síntomas, iban pudiendo determinar. Algunos médicos hoy mismo son especialistas justamente en ese campo de diagnosticar por los síntomas, porque hay males que a veces no se perciben más allá que por un síntoma, un dolor en el abdomen, en determinada parte del abdomen, dependiendo del tipo de dolor, y todo eso le puede decir al médico qué tipo de posible padecimiento está ocasionándola. Y así es como se enfrentan hoy estos nuevos elementos para atender las enfermedades, hoy acompañados obviamente de un gran desarrollo de aparatos científicos de los cuales los médicos se valen. Todavía en el campo de la medicina muchos aparatos científicos permiten descubrir el interior del cuerpo por la radiografía, por los sistemas que permiten transmitir a una pantalla de una computadora la visión interna de los órganos, de cómo se están comportando, cómo se están moviendo, cómo fluyen las sangres, si hay una pelota o no hay una pelota, si hay una masa oscura dentro del abdomen o no la hay, qué tipo de masa es, si es un tumor o no es un tumor. Ese tipo de cosas hoy se pueden determinar desde ese punto de vista. Pero aún así, eso no nos está diciendo todavía el mal que tienen. A eso tiene que ir al especialista. Tienen que abrir, tienen que sacar una piecita celular de eso y analizarla para poder hacer el diagnóstico preciso de ver el tipo particular de enfermedad que puede sufrir una persona.